Hola, bienvenidos a un capítulo muy especial porque nos vinimos a descubrir a una escritora importantísima. Descubrir porque mucha gente aún no la conoce. Y estoy aquí con una persona que quiero mucho, que se llama Carolina Alzate, conocedora, pues experta en Soledad Acosta de Samper, que es la escritora que hoy nos congrega en esta exposición que se llama Voces y Silencios en la Biblioteca Nacional. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bienvenida a nuestro programa y eres tú como nuestra guía para contarnos quién es este personaje. La exposición hace parte de la celebración del Año Soledad Acosta de Samper, que fue declarado así por el Ministerio de Cultura el año pasado. Es el primer año que se le dedica a la obra de una mujer en el país. Ella fue una escritora importantísima, muy prolífica. Comenzó siendo periodista, luego hizo narrativa, cuento y novela y terminó convirtiéndose en historiadora. Y escribió por más de 4 décadas. Ella nació en 1833 y murió en 1913. Entonces es una mujer muy longeva con una obra no solo extensa, sino muy rigurosa, muy seria y muy comprometida con los destinos de la nación que se estaban definiendo en ese momento y con el lugar de las mujeres en esa nación. Digamos, recuerdo mucho como el énfasis que pusiste en que este personaje hizo una labor de reconocimiento de las mujeres y no solo pues como de la figura de la mujer, sino de la escritura femenina. Y bueno, pues mejor dicho, desarrolla esto tú y cuéntanos cuál es el valor de Soledad y cuál era su pelea, digamos. Pues ella nació en una época en que la labor de las mujeres estaba restringida al ámbito doméstico. Eso no es necesariamente negativo, pero ella y muchas mujeres de su época lo empezaban ya a percibir como muy limitado para la labor que ellas querían cumplir dentro de la nación. Como te decía, esta es la generación de Fundación Nacional, de Jorge Isaacs, por ejemplo. Y algo que ocurre con esa narrativa de Fundación Nacional, y yo no sé si soy injusta, pero en general con la literatura colombiana, es que tenemos obras canónicas de la literatura latinoamericana, ¿no? María es la más importante del romanticismo, de sobremesa la del modernismo, La vorágine de la tierra, 100 años de soledad del boom, pero pareciera como que si fueran flores espontáneas en un ámbito completamente desértico en términos de cultura. Entonces cuando uno va a ver María, ve que había muchísima gente escribiendo en este momento, Soledad Acosta entre ellos. Ella quería trabajar dentro de la construcción simbólica de la nación y no pudiéndolo hacer ni desde las constituciones, ¿no? Ni desde cargos públicos. Lo hizo a través de los libros y de sus publicaciones. Ella fue hija de uno de los próceres de la independencia, era hija única, y su mamá era protestante, era de Nueva Escocia. De manera que eso hace que ella como que pertenezca y no pertenezca a la sociedad colombiana específica de su momento, porque tiene un mundo muy amplio gracias a esa cosa entre protestante y católica, entre sajona e hispánica. Hizo muchos viajes con sus padres, su primera educación la realizó en París. Entonces, en un medio en que la letra es... Imagínate que muchas mujeres en la época, incluso de la clase alta, ni siquiera sabían escribir. Podían leer letra impresa, catecismos, pero no se esperaba que escribieran ni que pudieran leer letra manuscrita. Entonces ella es muy importante porque se dio cuenta de lo que significaba para una mujer asumir una escritura pública, que ahí se estaban negociando no solamente el diseño simbólico de la nación de ese momento, sino el lugar de las mujeres ahí, y a eso le dedicó su vida entera. ¿Y ella comienza escribiendo con seudónimo o...? Con seudónimo. Ella empezó una corresponsalía cuando estaba en París, ya casada. Su esposo, así como su padre, el esposo fue también muy propicio a su escritura. Y ella fue corresponsal desde París para el periódico Biblioteca de Señoritas, que era un periódico cultural no exclusivamente para mujeres, un periódico muy importante de la época, y para el Comercio de Lima. Y ahí empezó ella con los seudónimos de Andina y de Bertilda. Su primer libro ya apareció con su nombre. En el libro lo prologa su marido y dice pues que ahí están recogiendo
narraciones breves y novelas que han aparecido en periódicos con seudónimos. El año pasado publicamos unas que solamente estaban en periódicos porque lo que pasaba mucho en la época es que ¿Eran por entregas o qué? eran por entregas. Esta, por ejemplo, es una de sus novelas, Historia de una flamenca. Este era un periódico que no es solamente cultural, pues de noticias, etcétera. Y aquí abajo, en el último tercio, donde está esta doble línea, se publicaban los folletines. La gente podía recortar esto y luego compilar sus novelas. Entonces publicamos Laura, Constancia y Una venganza, 3 novelas cortas que nunca habían aparecido en libro. Buenísimo. En el 2003 o 2004 publicamos Novelas y cuadros de la vida suramericana, que fue su primer libro. Y fíjate en cosas como esta, que cuando María cumplió 100 años de publicada, tenía más de 150 ediciones. Y de Novelas y cuadros se publicó en 1869 y luego en el año 2004 fue su primera edición posterior. Entonces esto tiene que ver en buena parte, y es lo que ha resultado más interesante, con recuperación del patrimonio nacional. El siglo XIX es riquísimo, esta es nuestra primera mujer escritora profesional, porque se tomó muy en serio, incluso en términos económicos, sus publicaciones. Y ahí hay para que leamos otras versiones de nuestra historia, alternativas a María, y también otras versiones de mujeres, ¿no? Para ella era muy importante que el matrimonio fuera una opción, que las mujeres pudieran ser independientes económicamente. Para ellas era garantía de la felicidad suya, de su familia y de la nación, que fueran mujeres que no se casaran porque no podían sobrevivir económicamente. Bueno, pues mejor dicho, nos queda solamente invitarlos a que vengan a disfrutar esto. Es una exposición muy interesante que incluye video, tiene sonido, tiene audio, tiene grandes descubrimientos. El día que vine me estaban explicando, sí, por ejemplo, pues una cantidad de libros que son de verdad tesoritos y que pues tenerlos acá es un lujo para nosotros. Y pues es un lujo descubrir esta escritora tan maravillosa que lleva como guardadita ahí en el silencio mucho tiempo, ¿no? Más de 100 años. Más de 100 años.